¿cómo estás? Ernesto Minoli, eres bienvenido aquí a Líderes Tech. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Gracias a ti, Ernesto, por estar aquí. Nosotros muy contentos de tenerte. Ernesto, acabo de tener acá tengo de ti una información que me causa bastante curiosidad, y es que pudiste, como líder, levantar en 3 años en un mercado tan importante como es el de México, el mayor revenue para lo que es Seidor, ¿no? Analytics. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo se hace eso? Y felicitaciones, ¿no? Bueno, la primera no le hice todo un equipo de trabajo que hay en la región y que hay en México particularmente, ¿no? Que nos apoya en todo esto. La realidad es que, si te lo tengo que responder corto, es así, es con un buen equipo de trabajo y con mucho esfuerzo, ¿no? La realidad es que Seidor viene trabajando ya hace 20 años en todo lo que es Latinoamérica, con lo cual tenemos experiencia ya en Chile, en Perú, en Colombia, Centroamérica, Caribe, en Argentina, y obviamente teniendo proyectos de data, de migración, de inteligencia artificial ahora, y teniendo la presencia local que tiene Seidor también en México, de embarcar con Analytics para poder aportarles a nuestros clientes una línea de negocio más fue más fácil, ¿no? Así que si te lo tengo que responder de manera corta y sencillo, con grandes profesionales dentro del equipo y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Sí, sin duda alguna. También habla, creo yo, de lo bueno que es la herramienta, ¿no? Y de lo que ofrecen, sin duda alguna. Tiene que también tener ese valor. Ernesto, hablemos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está hoy en día en todas partes. Estamos respirando inteligencia artificial. Así que todos los que nos escuchan y los líderes quieren saber de ti, de tu boca. Todas las empresas están buscando soluciones de inteligencia artificial. La empresa que hoy no tiene inteligencia artificial, creo que en verdad está en un punto muy grave. Entonces, ¿cómo ayuda Seidor Analytics hoy a las empresas que quieren subirse a este barco de la inteligencia artificial? Cuéntanos un poco. Bueno, lo primero para contar es la inteligencia artificial es todo un mundo, ¿no? Hay un montón de variantes y de cosas que se puede hacer. Hoy lo que está en boca de todos y lo que todo el mundo está hablando es de los asistentes, ¿no? De cómo diferentes asistentes pueden ayudar a automatizar ciertas tareas y ciertas eh, acciones que son repetitivas, ¿no? La clave básicamente no es automatizar una respuesta, sino adaptarlas al perfil, a la historia que tiene la compañía, al contexto de ese cliente, ¿no? Entonces, en línea con eso, la realidad es que hay agentes que te los podés, o que antes se trabajaban de manera muy simple y muy básica. Hoy, con los distintos modelos que hay de inteligencia artificial, los podés adaptar y entrenar para que respondan enfocado directamente al cliente que estás hablando, o a la solución que estás hablando, o a la problemática que estás hablando. En línea con eso, en Seidor Analytics tenemos una herramienta que desarrollamos in-house, toda una plataforma que se llama Diana. La conectamos a los sistemas de nuestros clientes, las podemos montar en la propia infraestructura del cliente para que el dato no salga de su infraestructura como tal. Y integrándola a ti, podés tener un asistente más, un chat más, donde vos le podés preguntar en base a, a lo que este modelo fue entrenado, este agente fue entrenado, para que te responda, ¿sí? Y hay muchísimos casos. Hay casos de agentes de administración, de recursos humanos, donde cuántas veces uno preguntaba cuáles son los días de vacaciones que tengo, y eso ya está en el sistema. Entonces, ¿para qué esperar esta respuesta si uno puede automatizarlo en un chat, hacerle la pregunta y que te lo responda en lo inmediato, ¿no? Nada, un poco para redondearte, el tema es, se habla mucho, hay muchas variantes para dónde ir. Hoy lo que está en boca de todos son los agentes, y dentro de lo que son los agentes, sí, y dentro de lo que son los agentes, la realidad es que tenemos algunos casos, algunas implementaciones, casos de éxito, ya como promesa y demás,
que podemos no solo contar cómo hacerlo, sino demostrarlo, ¿no? Ya después tenemos implementado varios agentes en Latinoamérica. Y precisamente de eso te quería preguntar. En cuanto a los agentes virtuales que ya lo focalizaste, hablabas, por ejemplo, de un requerimiento, diste un ejemplo de un requerimiento interno de una empresa en cuanto a lo que es su cultura. Me imagino que también sirve, obviamente, para darle servicio de experiencia al cliente, de servicio al cliente. Cuéntanos un poquito cómo esta herramienta de agente virtual de Seidor se une, ¿no? O entra a las diferentes industrias. Un poco lo decía en la primer pregunta. Eh, no hay una solución única para todos los clientes y esto es lo lindo de la IA, ¿no? Donde podemos agarrar y segmentarlo y particionarlo solo para esta industria, solo para esta variedad, solo para esta persona y para entregarle valor a esta compañía, ¿no? Eh, el principal desafío que tenés a nivel industria, que recién lo mencionaba, es que los modelos hay que entrenarlos. Algunos ya vienen entrenados, algunos hay que entrenarlos para que te respondan. Los agentes, a ver, los que somos un poquito más viejos en esto, en realidad son modelos que hay por abajo, ¿no? Algunos vienen ya entrenados, algunos los tenés que entrenar de cero. Pero son eh, modelos, como digo, al que le cargas información, sea uno de datos, sea de archivos, sea de diferentes orígenes de datos, para preguntarle. Lo importante en estos modelos de guía es darle el contexto adecuado para que te respondan bien. Entonces, a nivel de industria, lo que buscamos, tenemos diferentes modelos ya implementados, lo que buscamos es implementar el modelo que aplique a la industria para que esté más acorde y que tenga respuestas más específicas, ¿no? Vale, vale, Ernesto, perfecto. Entonces, digamos que es muy importante preguntarte si la empresa quiere adoptar estos agentes virtuales, según lo que nos vienes diciendo, y no tiene una estrategia clara de datos. eh, ¿Cómo se come eso? Cuéntanos. ¿Cómo hace Seidor si la empresa que lo va a contratar no tiene una estrategia clara de datos? Mira, es espectacular la pregunta que nos hace, porque muchas empresas tienen por IAs, pero todavía no tienen madurez en los datos, ¿sí? Los datos todavía no están limpios, la información no está centralizada, existen silos y demás, ¿no? Entonces, a ver, lo que hoy se está trabajando mucho con respecto a data es el famoso data strategy, ¿no? Es mirar cómo evoluciona, ¿está? De lo que son la tecnología a tener una estrategia clara del dato. Y para esto es, en las distintas compañías se abrieron áreas, ¿sí? Donde antes era todo dependía de TI, hoy depende de diferentes áreas, el área de data engineer, el área de data governance, el área de machine learning. Entonces, en esa estructura que se abre dentro de las compañías en cómo trabajan el dato, la realidad es que antes era muy segmentado lo que era Data Warehouse, ETL, Data Lake, y trabajarlo muy segmentado hoy con una estrategia clara de para dónde vamos y hacia dónde vamos, es como lo estamos trabajando de nuestra manera, o de nuestra metodología, por lo menos. En ese sentido, lo que tenemos es un programa de Data Strategy, donde uno de estos puntos obviamente es la gobernanza del dato, pero identificamos mediante discovery, assessment y demás, cuáles son los puntos de dolor de la compañía. Trabajamos con metodología DAMA, nuestro tipo de consultores que realizan esta estrategia del dato, están certificados en DAMA también, y lo que buscamos es cuál es el nivel de madurez en diferentes puntos y diferentes pilares que tiene la compañía. Determinando cuál es el nivel de madurez, también determinamos cómo hacer para que esos eh, diferentes puntos, diferentes áreas vayan evolucionando hacia un nivel de madurez correcta. Y en base a esto, y para responderte bien concreto tu pregunta es, muchas veces queremos llegar a inteligencia artificial, pero nos falta limpiar, depurar el dato y tener datos confiables y bien estructurados. Para eso tenemos nuestro programa de Data Strategy, donde podemos ayudar a las compañías a trabajar en ese sentido o en por lo menos marcarle el camino de hacia dónde ir, ¿no?
Espectacular que la compañía tenga el propio programa. O sea, si no lo tienes, yo te lo doy. No te preocupes. Está Ah, espectacular eso. correcto. Este, y entonces, precisamente preguntarte, en un mercado tan grande, pero estamos hablando de Latinoamérica, mercados importantísimos como México, dentro de la región, ¿cómo ve Seidor a través de este programa que tienen precisamente de estrategia de los datos? ¿Cómo ve las empresas en Latinoamérica? ¿Están madurando en su estrategia de datos? ¿Sí se los contratan muchísimo, lo utilizan porque realmente no tienen un data strategy? ¿O cómo lo ven? ¿Cómo ve esto Seidor Analytics? Ok, en ese sentido, la realidad es que hay distintos niveles de madurez. Hay empresas, y no importa el tamaño, ¿no? Hay en ese sentido, hay empresas pequeñas o empresas medianas que tienen un nivel de madurez muy bueno. Hay empresas muy grandes que uno pretendería que tengan mucho control, mucha gobernanza, y no es tal la estrategia del dato. Con lo cual, no va tanto por el tamaño de la empresa, sino sí por el rol no técnico, ¿no? Es la parte del liderazgo no técnico, es tener una estrategia ahí bien clara en hacia dónde ir. Con lo cual, si querés que te responda, yo diría que depende de la industria, del sector y de las personas, ¿no? Siempre hablamos, cuando hablamos de Data Strategy, hablamos de que no solo es la plataforma o la tecnología, no solo en la estrategia, sino también incluye a procesos y personas, ¿no? Entonces, cómo transformar lo que hoy tiene la compañía para que entre esas tres patas se hablen y puedan congeniar entre ellos. Hay empresas que la realidad es que nos llaman para que les implementemos el programa de gobierno. Este año hemos tenido la suerte de poder ayudar a varias empresas en México, sea en el norte como en el centro de México, en implementar estos programas. Y hay otras empresas que ya lo tenían implementado, pero hay algo que les cuesta mucho o que tiene un gran problema, que es el- el- la gestión del cambio. ¿Sí? Poder tener la mejor estrategia de datos, pero si se te traba en lo que es la gestión del cambio, es muy difícil poder implementarlo y apoyar al resto de las áreas para que esto suceda y crezca, ¿no? No hay un manual o una única regla. La realidad es que ahí depende mucho de cada compañía, pero es traer los líderes a la mesa, sentarlos y hacerlos parte para que justamente no sea una resistencia al cambio, sino todo lo contrario. Ellos son parte de este proceso de crecimiento y de adopción dentro de las compañías, ¿no? Entonces, no solo la visión del dato y hacia dónde va, sino también trabajar todo lo que es el change management, ¿no? Sin duda alguna lo que acabas de decir, lo dicen todos los líderes, es Es que, transversal, es que es transversal. hoy tenemos un problema grande ahí, y cuando digo problema, también lo puedes ver como un desafío, pero hoy puedes implementar la mejor política, pero si no tenés una buena gestión del cambio, es muy difícil que esa estrategia se cumpla, ¿no? Ujú. No, y que exacto, lo que acabas de decir tú es exacto. Podemos gastar todo el tiempo, inclusive invertir para tener la mejor estrategia de datos, pero si la cultura organizacional o quienes llevan la cultura organizacional no están dispuestos a ser parte de este cambio, en verdad se hace muy complicado. Acabas de decir cosas muy, muy importantes, Ernesto, y precisamente quisiera ahondar como en un concepto que nombraste, que es el liderazgo no técnico. Así lo definiste. Quisiera que a todos los que nos están escuchando, que precisamente son tomadores de decisiones, quisiera que les explicaras qué es esto del liderazgo no técnico, ¿no? Y cómo influye precisamente en la estrategia de datos, que creo que tiene que ver mucho con lo que acá estamos hablando, lo que acabas de responder. Pero digiérenos un poco el concepto. Sí, vea, yo creo que la alfabetización de los datos ya no es algo opcional. O sea, la realidad es que hay que formar a esos decisores dentro de las compañías para que el dato sea una herramienta más para esta toma de decisión. Eh,
se viene trabajando mucho de hace varios años, creo que hace 5 o 6 años se empezó a hablar de empresas data driven y demás. Eh, la realidad es que hoy más allá de empresas data driven, hoy los, las áreas de negocio van mucho más allá que eso. Y las áreas de negocio muchas veces se empujan a IT a tomar decisiones. Entonces, el rol del liderazgo no técnico, la realidad es que es muy importante porque el área de IT no solo tiene que ver y tomar las decisiones según la estrategia del dato que definan, sino que tiene que escuchar a la empresa y a la organización de qué es lo que está pasando y qué herramientas necesitan para seguir creciendo. Muchas veces, ¿qué pasa en las compañías? Por no darle las herramientas que las áreas necesitan, las áreas empiezan a implementar sus propias herramientas o tus productos locales para empezar a suplir alguna necesidad que tenía. Bueno, esto es parte del control de cambios y es parte de la estrategia del dato que nosotros hablamos, de incluir a estas personas para que estos sean los, eh, los batalladores dentro de cada área, ¿no? Porque en definitiva son los que quieren hacer que los datos tomen participación en esa área y realmente quieren tomar decisiones usando la información que tienen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo no técnico, la realidad es que necesitamos que esas personas sean parte de la estrategia para poder crecer y llevar lo que la estrategia se definió al resto de las áreas y de la compañía. Es la manera de poder llevar justamente la estrategia a cada uno de los rincones de la compañía para que eso se adopte, ¿no? Y otro es, hay programas de adopción donde nivela, y cuando digo nivelar es realmente capacitar a la compañía en diferentes áreas o diferentes skills, ¿no? Hay ciertas compañías que necesitan capacitación en lo que es el modelado del dato, armar nuevos KPIs, armar nueva información. Hay compañías donde ya están directamente trabajando en lo que es IA. Bueno, hay que entender cuál es ese nivel de madurez de cada compañía y potenciarlo, ¿no? Muchas veces es espera un poco, tenemos que primero tener esto para luego avanzar. Bueno, tal vez le podés dar las herramientas a esa área para que sí lo potencie, para que esté acá en línea con la estrategia de la compañía y no frenarlo, porque probablemente esa área, si le pones el pie para que no avance o vaya a un nivel menos o un nivel más lento, probablemente esa área se frustre y esos empleados que querían hacer más cosas se terminen yendo de la compañía. Entonces, ver cómo lo adoptar para que realmente aporte valor a la estrategia, ¿no? Está súper interesante porque sí, es como, tienen como el círculo virtuoso, ¿no? Porque hay ciertos competidores que, o bueno, empresas que también están dentro del mismo rubro que dan este servicio, pero no tienen este tipo de, llamémoslo, asesoría, ¿no? Acompañamiento para que precisamente la estrategia de datos tenga resultados, que es lo que precisamente estamos buscando, ¿no? O sería nuestro objetivo principal, que tenga resultados lo que estamos adoptando. Está súper interesante, Ernesto. Fíjate, hay diferentes tipos de proyectos hoy en día, ¿no? Y nosotros quisiéramos saber, nos decías que, bueno, que todo depende de la industria, por supuesto, todo depende de la empresa, pero ¿en dónde se está generando mayor impacto económico, ¿no? Según estas estrategias de adopción de estrategias de datos? Según lo que tú has visto, ¿no? En tu proyecto y en tu modelo, lo que has logrado hoy en día en estos 3 años, ¿en dónde dirías tú que hay mayor impacto? Mira, yo creo que los mayores impactos obviamente sí que están en lo que es ventas y demás, pero hoy el mayor impacto se da en, que lo diste al principio, pasamos de trabajar a nivel tecnológico a nivel estratégico y hoy la tecnología no puede ser una limitante para que el negocio crezca. Con lo cual el mayor impacto hoy en donde lo estamos viendo nosotros es en la migración hacia la nube de muchas plataformas. Incluso es migración entre nubes, ¿sí?
Cuando digo nubes es muchas empresas tenían servicios o plataformas locales que al momento de decir funciona, anda, necesito dar el siguiente paso, la infraestructura que necesitan es mucho mayor. Entonces, realmente saltan a la nube para que el nivel de escalamiento que tenga esta solución o esta plataforma sea un tema menor y no sea el issue para seguir creciendo. Entonces, el impacto que realmente vemos es en esta migración y lo otro que vemos es, una vez que están en la nube, hay ciertas herramientas, ciertos servicios y ciertas eh, productos que lo hacen mejor que otros. Entonces, la realidad es que el cliente hoy también está bien selectivo en esta particularidad o este proyecto lo hago en esta plataforma, este otro proyecto lo hago en esta otra plataforma que cumple y es mejor. Dentro de lo que del portafolio que trabajamos, la realidad es que somos partner de múltiples plataformas y de múltiples Eso es lo que te productos. iba a preguntar, exacto, exacto. Esa es multiplataforma entonces, ¿ok? Correcto, somos agnósticos en la implementación de los productos, entonces también eso nos da un diferencial a nivel de compañía de poder decirte, mira, para esta solución en particular que vos necesitas, te aconsejamos que vayas por este lado. Y muchas veces no es porque la solución es mejor que otra, sino porque a nivel de arquitectura tecnológica que tiene ese cliente, le conviene implementar eso y no otra solución, ¿no? Pero yo creo que principalmente va por ahí, en cómo lo podemos asesorar a nivel arquitectura y el mayor impacto lo estamos viendo en qué plataforma entrega la mejor capacidad para este proyecto en particular, ¿no? Ahí me parece que están los verdaderos impactos. No, y sin duda alguna que esa plataforma sea capaz de conversar con otras, ¿no? Como acaba de decir, porque hoy en día sí, es muy amplio y si ya tu plataforma tiene todos estos partnerships, tiene todos estos convenios ya levantados, pues se te hace el camino mucho más fácil en la implementación de estos proyectos de datos y de estrategias de datos y de manejos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante, Ernesto, lo que nos dices y como lo dices, porque creo que es muy importante decirlo así, de una manera muy llana y muy franca, ¿no? Porque a veces como que nos enredamos en muchos conceptos técnicos, hay líderes que se enredan como en conceptos técnicos como para no salir, ¿no? De su plataforma, pero me encanta que reconozcamos que es mucho mejor, mejor no, como dices tú, tener esa solución para ese proyecto en específico y si necesitamos ser multiplataforma, pues somos multiplataforma, ¿vale? Muy interesante, Ernesto. ¿Nos puedes dar entonces, pues por supuesto que se deben de estar preguntando todos los que nos están escuchando, danos un ejemplo. Ernesto, yo quiero escuchar un ejemplo de éxito, ¿no? En la implementación de estos proyectos de datos en cualquier parte de Latinoamérica, pero si nos los puedes dar, nosotros felices de escucharlo. Dale, perfecto. Mira, y a mí esta parte es la que más me gusta, porque muchas veces se habla de inteligencia artificial, muchas veces se habla de datos, muchas veces se habla de escalamientos de la plataforma y demás, pero es, ok, ¿y en dónde? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cuál fue el retorno de la inversión? Eh, ¿Y cómo crecieron? ¿Y cuánto tiempo les llegó? ¿Y cuál es el presupuesto, ¿no? que necesito tener y, e invertir para lograr esto, ¿no? Entonces, a ver, respondiendo a tu consulta, la realidad es que dentro de los proyectos hay, o lo voy a dividir en dos, ¿no? Proyectos de data puro, donde migramos. Taylor es una compañía con un core doing importante en todo lo que es SAP, y la realidad es que tenemos muchos proyectos de migración de SAP hacia nube, ¿no? Y voy de vuelta a lo mismo. ¿Por qué? Para crecimiento. ¿En dónde lo hicimos? La realidad es que estamos trabajando en México en clientes muy grandes, en Arca, en La Moza, en Rotoplas, en Liverpool. Y son todos proyectos donde llevamos la información de este API, modelamos en distintas nubes. Puede ser Snowflake, puede ser AWS, puede ser Google. La realidad es que tenemos distintas implementaciones en distintos proyectos. En línea con esto es estos proyectos de data, ¿no? Y ahí yo dije bien concreto y bien clarito, donde hacemos modelos de ventas, de inventarios, de costos. Y cuando digo hacemos proyectos de
el punta a punta. Extraemos el dato puede ser de capeo de diferentes fuentes, modelamos y armamos los indicadores KPIs, armamos los dashboards o los reportes para que las áreas puedan consumirlo, hasta le implementamos algo de IA para que puedan trabajar sobre eso. Y hay otros proyectos que también son muy interesantes, donde son puros de IA, ¿no? Donde hay clientes donde tal vez trabajamos y le armamos el warehouse y volvemos ahora ok, quiero ese siguiente paso, ese paso de madurez que hablamos al principio, donde necesitaban que el dato esté maduro, limpio. Ok, ahora quiero este agente virtual para poder empezar a preguntarle y a trabajar. En línea con eso, también en México tenemos implementaciones de estos agentes donde le podés preguntar directamente sobre la información en la que está entrenado y que responde. ¿Y por qué digo la información en la que está entrenado? Porque ahí está la clave de todo. Cuando un modelo está bien entrenado, vos le podés hacer las preguntas que quieras de diferentes maneras, con diferentes contextos, y el agente te responde correctamente, ¿sí? Por eso es muy importante. Y de vuelta, digo inteligencia artificial, pero voy al caso concreto. A mí me gusta bajarlo a tierra y no hablar de conceptos, sino es el caso de Promesa, donde le implementamos un agente y hoy es el que están usando, ¿sí? En YouTube lo pueden buscar como caso de éxito, ahí está grabado, ¿no? Pero esos son los dos grandes columnas o bloques que me parece importante marcar con ejemplos concretos. Importantísimo, Ernesto. Entonces, pues lo que podemos ver en la entrevista, lo único que nos separa del éxito con Seidor Analytics es la cultura organizacional. Así que, señores directores, señores gerentes y todo este perfil, ¿no?, del que hablábamos, en el que son liderazgos no técnicos, por favor, empecemos, ¿no?, a acoplarnos para poder adoptar pues todas estas estrategias tecnológicas que, como dice Ernesto, van desde la extracción más cruda del dato hasta digerirlo y cómo consumirlo y cómo explotarlo luego con IA. Y bueno, y también tenemos modelos de agentes virtuales. A mí me parece muy completo, Ernesto, muy interesante todo lo que nos acabaste de decir. Yo feliz, nosotros felices de tenerte aquí. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero hacerte la invitación para que esta sea tu casa y sigas viniendo y podamos ahondar aún más en estos temas que estoy seguro nos falta cubrir muchísimo más y tienes mucho más para decir, pero que sepas que estás invitado para estar nuevamente acá y muchísimas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme, a todo el equipo de TechSequia y agradecerles la participación. La realidad es que nos pueden buscar por nuestra página web, por redes sociales y demás, y con gusto podemos ayudar a todas las compañías a evolucionar, ¿no? Sin duda alguna, a todos les decimos acá abajo en la cajita de la descripción o en sus correos a través del mailing, todos los que estén inscritos, pues les va a llegar esta entrevista y les va a llegar junto la información de Ernesto, su LinkedIn, la información de la empresa, la página principal, todos los que quieran seguir ahondando en estas tecnologías con Seidor Analytics, pues pueden comunicarse con ellos a través de la información que le vamos a dejar aquí, y si no, directamente con nosotros, como siempre lo han hecho, y nosotros felices de hacerles el bridge con Seidor Analytics. Ernesto Minoli, director comercial para México, un placer haberte tenido, Ernesto. Muchísimas gracias. Bueno, señores, esto fue un capítulo más de Líderes Tech. Aquí nosotros trayéndole las personas y las empresas que están cambiando su mundo. Nosotros felices de habérselo traído un capítulo más, así que los esperamos en la próxima. Por mí me despido, César Lira. Chau, chau.